Mara Barone, ¿cómo estás? Candidata a secretaria general de SUTEBA Tigre por lista celeste, profe de biología, especializada en educación ambiental, referente de ESI y, si no recuerdo mal, estudiante de técnica educativa. Sí, tesista de la licenciatura en tecnología educativa. ¿De qué universidad? De la UTN, de acá de Pacheco. Todo bien zonal. Sí, todo en Tigre. Te dije cómo estás, pero te lo voy a preguntar después más adelante, porque lo que nos convoca acá es que básicamente el 13 de mayo hay elecciones en SUTEBA, en toda la provincia de Buenos Aires. Roberto Baradel va a dejar de ser el secretario general. La principal candidata del oficialismo es María Laura Torre. Uno creería que va a ganar y va a ser la secretaria general de SUTEBA. Y acá en Tigre también hay elecciones, así que eso es lo que nos convoca. Primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo viene siendo la campaña? Bueno, la verdad que yo personalmente estoy muy contenta, con muchas ganas, con mucho entusiasmo y con mucha fuerza, sobre todo, ¿no? Cuando uno quiere cambiar las cosas, quiere transformar y se involucra, bueno, pone todo para que eso suceda. Así que, bueno, sí, muy contenta, la verdad que muy contenta. En las últimas semanas, antes de meternos de lleno en lo que es la selección de SUTEBA, bueno, en San Cristóbal, en Santa Fe, hubo un tiroteo en la escuela. A partir de ahí surgieron amenazas en distintos lugares del país. La provincia de Buenos Aires también tuvo casos de amenaza y Tigre no fue la excepción. ¿Cómo lo vivieron acá y qué lectura tienen del tema, del asunto? Bueno, como seguramente todos los docentes del país, lo vivimos por supuesto con mucha preocupación. Pero también, bueno, nos atraviesa y eso hace que nos ocupemos, ¿no? En ese sentido, bueno, por supuesto con mucha tristeza también, porque no es una situación fácil. Pensemos que es algo que sucedió donde una situación de violencia tremenda de un adolescente hacia otro adolescente, pero sobre todo nos atraviesa porque la violencia la venimos viviendo como sociedad, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, como vemos que desde el gobierno nacional, nuestro presidente, que a cualquier persona que piensa distinto la violenta, la insulta, y bueno, eso, por supuesto, de ahí para abajo, lo vemos en la sociedad todos los días, y esa violencia que se ve en la sociedad impacta directamente en la escuela, porque como todo lo que sucede, ¿no? En lo social impacta en la escuela. Así que, bueno, las situaciones de amenazas no pasaron, por suerte, más que lo que parece haber sido un reto viral a través de las redes sociales y que se replicó, como bien dijiste, no solo en la provincia, varias escuelas de nuestro distrito, de la provincia y también del país. Y en ese sentido, bueno, nosotros como agrupación sacamos un comunicado, por supuesto planteando la preocupación, pero también planteando algunas cuestiones puntuales, ¿no? Que tienen que ver con propuestas que uno ya viene trabajando por otras situaciones, pero que en este momento implican bueno, que puedan llevarse a cabo. Y en eso algunas de las propuestas tienen que ver con el fortalecimiento de los equipos de orientación escolar, por ejemplo, que en Tigre podamos tener los centros de orientación familiar también, que son muy importantes, porque algo que decimos es la escuela sola no puede y las familias solas tampoco pueden, ¿no? Esta es una problemática que tenemos que abordar y poder trabajar en equipo, poder trabajar de forma colectiva. ¿Estos centros ya existen ejemplos en otro lado? En algunos lugares sí, pero hay muy pocos, y acá en Tigre, bueno, por supuesto que es una de nuestras propuestas también que podamos tenerlos, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Esto decimos, las familias solas no pueden porque sabemos que muchas familias están todo el día afuera, pasando por situaciones de vulnerabilidad, de necesidad, de que muchas no tienen ni siquiera, llegan para comer más de una vez por día. Bueno, todo eso impacta, ¿no? Entonces, creemos que es muy importante que se pueda trabajar en equipo, que se pueda trabajar también con otras instituciones, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la salud mental de nuestros chicos. Ellos mismos nos piden espacios de contención, acompañamiento, y bueno, entonces eso nos parece sumamente importante. Bien, para saber de vos, ¿desde cuándo sos delegada sindical? Delegada sindical soy desde el año pasado.
ya obviamente venía militando anteriormente, pero el rol del delegado acá en Tigre está, bueno, bastante desdibujado. Por lo que cuando uno veía cómo eran los delegados, qué hacían a los delegados y demás, había cosas que no me terminaban de cerrar. Veía también muchos delegados muy solos. Por eso es como que al principio uno enseguida no es que se involucra en eso puntualmente. Y bueno, una vez que vi que quien conduce acá en Tigre, que es la Multicolor, no me representa tanto a mí como un montón de compañeros, que por eso también nos hemos sumado muchos compañeros nuevos en este último tiempo a la Celeste. En ese sentido, bueno, uno dice, hay que involucrarse, ¿no? Si uno quiere cambiar las cosas, hay que involucrarse. Y bueno, y como acá en la Celeste siempre hay algún compañero histórico con experiencia que acompaña, que enseña, uno eso le da fortaleza para poder involucrarse como, por ejemplo, como delegada. Así que bueno, me involucré como delegada desde el año pasado. ¿La tarea es por sector, por escuela, o sos delegada, representás a todos los compañeros de Tigre? No, sos delegada de una escuela particular y de un turno particular, ¿no? Entonces, por eso puede haber gran cantidad de delegados en lo que es el distrito. En una misma escuela también hay delegados y subdelegados. Es muy democrático en ese sentido, ¿no? Y bueno, el rol del delegado es justamente ese, ser un puente entre la escuela y las problemáticas que suceden en la escuela y el sindicato. Y bueno, muchas veces eso no se ve. Así que en ese sentido hay que hacer un trabajo importante, fortalecer a los delegados también, por ejemplo, en lo que tiene que ver con formación, en cuestiones estatutarias, en ART, para que justamente el delegado se fortalezca y pueda, en su rol de delegado, acompañar, asesorar a los compañeros afiliados y no afiliados de su escuela. Sí, bueno, justo con lo que hablábamos recién de los casos de las amenazas. Exactamente. No, parece un tema en el cual habría que formarse. Sí, tal cual. Sí. Sí, es una de las demandas también en nuestro comunicado, para un poquito volver a lo anterior, el tema de la capacitación y el acompañamiento a los equipos directivos y docentes es fundamental, sobre todo en esto de la cultura digital, que es algo nuevo y que hay que tener en cuenta en esta nueva era, ¿no? Que necesitamos también capacitarnos para ver cómo manejarnos con estos temas en el aula. Además de esto que mencionaste recién, ¿cuáles otras son las demandas de los docentes? Me animo a decir más las porque imagino son más mujeres que varones. Sí. Bueno, las demandas de los compañeros y compañeras, bueno, muchas surgen de que uno a la escuela tiene que habilitar la escucha, es así, ¿no? Uno representa una agrupación y en ese sentido uno tiene que escuchar a los compañeros. Y bueno, la principal demanda tiene que ver con el salario, ¿sí? Eso es una realidad. Los docentes no estamos llegando a fin de mes, muchos compañeros y compañeras están endeudados. Esa es la realidad que estamos viviendo, porque hay, por supuesto, una pérdida del poder adquisitivo por las políticas a nivel nacional. Y fundamentalmente también, y esto es algo que quiero destacar, que tiene que ver con que el gobierno nacional directamente nos saca parte de nuestro salario. Con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ¿no? Exactamente, con el FONID. Y eso implica una parte importante de nuestro sueldo, porque son 130.000 pesos por cargo. O sea, una maestra que tiene trabaja doble turno, son 260.000 pesos. Y esto desde que asumió. Por ende, imagínate la deuda. Entonces, bueno, obviamente eso impacta directamente en cómo un docente puede llegar a fin de mes. Ya que lo mencionás, ¿cuánto está cobrando hoy un docente inicial? No sé, inicial o más viejo. Depende siempre del cargo que tenga. Con el último aumento tendría que verificar, pero aproximadamente una maestra, por ejemplo, está si no me equivoco, los 800.000 pesos por cargo. Pero bueno, también depende porque si uno es profesor va a cobrar por módulo, ¿no? Y demás. Bueno, y otras demandas tienen que ver con la sobrecarga laboral.
es algo que también escuchamos mucho y sentimos muchos docentes. Puntualmente en mi caso en secundaria, bueno, a veces lo que se genera es la duplicación de tareas, eso genera un desgaste por parte de los docentes. El tema del régimen académico, que también es algo a tener en cuenta, el nuevo régimen académico. Esas son algunas de las demandas y por supuesto siempre sostener la lucha con lo que tiene que ver con la defensa de las jubilaciones, que es algo que preocupa a muchos compañeros y compañeras. Así que bueno, esas son como lo principal. Y algo muy particular también que pasa acá en Tigre es que demandan lo que tiene que ver con las capacitaciones. Esto que te decía, ¿no? No solo lo que tiene que ver, por ejemplo, si uno quiere participar formar parte de un equipo de conducción y entonces para las pruebas de selección y demás que necesita formarse y necesita un acompañamiento, desde lo que tiene que ver con eso, lo que tiene que ver con cuestiones estatutarias, sino también con estos nuevos desafíos que tenemos en el aula. Y muchos desafíos que tienen los compañeros que, por ejemplo, quizás no saben cómo trabajar la ESI, o cómo trabajar la educación ambiental, que sabemos que es transversal, esto que hablábamos hoy de la cultura digital, cómo manejarnos con los chicos y las redes sociales, bueno, todo eso y cuestiones también que tienen que ver con la heterogeneidad que tenemos en el aula, implica que los docentes necesitemos formarnos. Entonces, esa también es una demanda que hemos logrado en algún punto hacer algunas capacitaciones, con todas las limitaciones que implican no estar conduciendo, ¿no? Como agrupación la hacemos los sábados, es todo a pulmón, por supuesto, y hemos podido hacer muchas, pero bueno, obviamente que siempre falta, ¿no? Y digo, más, sin quitarle importancia a lo que son capacitaciones en esos temas, Sí. ¿Eso le suma punto a los docentes? Porque si además le suma punto, imagino que a la larga va a ser ganar más actos públicos. Bien, bueno. Pues en definitiva, una especie de salario indirecto a la larga podría llegar a significar. Exactamente. Bueno, con nosotros como agrupación no podemos hacer capacitaciones con puntaje. Eso lo puede hacer el sindicato cuando está conduciendo. Algo que no hace la multicolor acá en el distrito. Por eso una de nuestras propuestas tiene que ver con eso, con capacitaciones con puntaje. Porque quizás el compañero que ya tiene sus horas titulares, que quizás está más cerca de la jubilación, le sirven las herramientas que te brinda la capacitación, ¿no? Pero a los que recién inician o están buscando titularizar o titularizar otro cargo, bueno, en ese sentido, por supuesto que además suma el hecho de poder aumentar el puntaje. Bien, imagino que todas estas demandas son parte de las propuestas de la Celeste. Yo no soy afiliado ni nada, pero ¿qué le dirías o mejor dicho, reformulo la pregunta? ¿Por qué un afiliado o afiliada a SUTEBA en Tigre debería votar a la Celeste? Además de todo lo que ya dijiste. Bueno, y ahí lo voy enganchando con algunas de nuestras propuestas, ¿no? Primero porque, bueno, creemos que el tiempo o el ciclo de la multicolor ya terminó. Vemos que son las mismas caras, que en 13 años no han logrado nada, nada más que le saquen plata del bolsillo a los compañeros por los paros que convocan totalmente aislados y fragmentando la organización sindical, ¿no? Debilitándola. Entonces, en ese sentido, yo les diría que nos voten porque realmente podemos hacer el sindicato que se merecen. Podemos no solo continuar con la lucha como lo venimos haciendo, porque nosotros, para nosotros la lucha no es solo en el aula por la educación pública, sino también en la calle, cuando hay que estar en la calle, y eso implica hacerlo en unidad, porque es lo que fortalece y lo que nos va a permitir lograr algo. Entonces, por supuesto que vamos a seguir con la lucha por mejorar el salario, por la restitución del FONID, en defensa del IPS y de las jubilaciones, como lo venimos haciendo, pero en unidad, que vamos a poder trabajar en unidad con el Frente de Unidad Docente del Distrito y a su vez con los docentes de toda la provincia en el Frente de Unidad Docente bonaerense, y que después nosotros pensamos que la mejor forma de estar es recorrer escuelas, conocer a los compañeros y compañeras, conocer cuáles son las problemáticas, y esto permite muchas veces hasta evitar los conflictos, ¿no? No esperar que
explote el conflicto y ahí ver cómo lo resolvemos, sino que se pueden hacer muchas cosas antes para evitar llegar a eso. Y eso se logra estando presente, acompañando, asesorando. Así que, bueno, eso también, y por supuesto todo lo que tiene que ver, lo que veníamos hablando, con las capacitaciones, y algo muy importante, porque no solo pensamos en los compañeros activos, sino que para nosotros los jubilados y jubiladas tienen un rol fundamental en nuestra organización sindical, y por eso también nuestros jubilados no tienen un espacio donde poder encontrarse, donde poder aprender cosas nuevas. Entonces, en ese sentido pensamos y proponemos espacios de encuentro, de capacitación, por ejemplo, en habilidades digitales, que es algo que nos piden mucho. Después también propuestas de recreación, ¿no? No solo para jubilados, sino también para los afiliados y sus familias. Bueno, esas son algunas de nuestras propuestas. Bien, quizá un poco complicada la siguiente pregunta, pero digo, ¿por qué creen que, no para hablar que hables tanto de la multicolor, pero sí de la Celeste, por qué a lo mejor en estos 13 años la Celeste no pudo ganar la conducción de Tigre? A veces simplemente pasa que hay coincidencia o se prefiere la continuidad. O bueno, lo hablábamos fuera de aire, que muchas veces hay desconocimiento de cuáles son las acciones de distintos tipos de organizaciones de todo tipo. En este caso un sindicato puede ser, no sé, el club del barrio o la biblioteca. Capaz de gente que pasa por la puerta y no sabe qué pasa ahí adentro. Bien, bueno, yo creo que en su momento, cuando ganan, hace 13 años, ellos se presentaban como algo nuevo. Y ¿vos ya eras docente en ese momento? No, yo todavía no era docente. Pero bueno, siempre que se presenta algo así y el contexto seguramente también influyó, hizo que se eligiera por otra conducción. Y ahora pasa esto que te digo, sí, son 13 años en donde ellos se mantienen en la conducción, pero no sin debate, ¿no? No es que la Celeste ha perdido las elecciones por gran cantidad de votos, no, muy por el contrario, siempre, porque la Celeste tiene una historia sindical, siempre ha tenido el apoyo de muchos compañeros a lo largo de todas las elecciones. Y fundamentalmente en esta que estamos por pasar ahora, ¿no? Donde, por ejemplo, juntamos más de 450 vales y hay muchos más compañeros además que apoyan esto. Así que, bueno, yo creo que en ese sentido se siguió eligiendo hasta la última elección, sin embargo, no sin debate y no sin que la Celeste tenga un gran apoyo y un gran número de votos también. Bueno, de hecho, si vos sos delegada es porque hay compañeros que votan a tu agrupación. Imagino que pasará en muchas otras escuelas. Exactamente, así es. Bien, hablamos del FONID, ya lo mencionaste el tema del FONID. La paritaria suya fue del 9%, firmada en marzo, si mal no recuerdo, el mes pasado, estamos en abril. ¿Cómo es la relación de SUTEBA en general con el gobierno de la provincia? O por lo menos, ¿cómo lo viven ustedes siendo la Celeste acá desde Tigre? Siendo que, bueno, el gobierno nacional ajusta a las provincias, la provincia de Buenos Aires no es una excepción, sino que es quizás la que más ajusta, el tema de coparticipación, que no voy a profundizar ahora. Pero en definitiva, el Estado provincial, el gobernador Axel Kicillof, bueno, no sé si la ministra Flavia Trichis ahora, son sus patrones y son a quienes tienen que reclamar el sueldo. ¿Cómo llevan esa relación? Bueno, en primera instancia voy a hacer una aclaración porque sí se habló mucho del 9%, pero en realidad no es que fue un 9% cerrado así como apareció en muchos lugares, sino que en algunos casos llegaba al 14%, porque hubo aumentos, por ejemplo, en las bonificaciones, también hubo un monto fijo que se va a cobrar a partir del mes de mayo. O sea, con el sueldo de abril se cobra en mayo de 28.700 pesos por cargo, que es como el FONID, por eso es por cargo, hasta 2 cargos, y eso ya va a quedar en nuestro salario también. Entonces los aumentos porcentuales fueron sumados del 9%, pero además hubo aumentos en las bonificaciones y además este monto. Y la posibilidad de reapertura. Y es importante decirlo porque, bueno, justamente a veces hay desconocimiento. Así como muchos compañeros de las nuevas generaciones quizás no conocen a la Celeste porque se han sumado en este último tiempo, también sucede con estas cosas, ¿no? Si se escucha una parte y quizás no se profundiza, no se termina de entender cómo
cómo fue. Y es un aumento además que no es que lo firma una persona y listo, sino que es un aumento una propuesta que se vota en asambleas y que los compañeros y compañeras deciden que se lleva adelante, ¿no? Había una demanda también de decir, bueno, a ver, no es que se acepta la primera, sino que se rechazó, se mejoró la paritaria y en ese sentido después se llevó a las asambleas y en las asambleas se terminó aceptando. O sea que es muy democrático, por así decirlo. Y después nosotros tenemos muy claro, o sea, diferenciamos las responsabilidades. Como bien dijiste, el gobierno nacional desfinancia la educación pública, desfinancia a las provincias, en nuestro caso nos debe a los bonaerenses, porque no es al gobernador, sino a los bonaerenses, 22 billones de pesos y eso impacta directamente en nuestro salario. Pero sí nosotros lo que valoramos es que tenemos paritarias, que hay diálogo, que hay debate y eso para nosotros es lo más importante. Bien, sea como sea el resultado del 13 de mayo, ¿cómo sigue después la militancia en SUTEBA? Bueno, la militancia sigue. La verdad es que lo que hemos logrado en este tiempo es, con todos los compañeros nuevos que nos sumamos, que te contaba anteriormente, las generaciones históricas lograron en algún punto crear un puente, ¿no? Y bueno, eso lo vemos porque yo soy de una generación nueva y estoy encabezando la lista. Y hay muchos compañeros nuevos que forman parte de la lista, que además es muy representativa. Eso hace que seamos una construcción colectiva que por supuesto tiene las bases para estas elecciones, pero lo que siga después, que realmente siento que tenemos grandes posibilidades de ganar, pero si no fuera así, igualmente la militancia no termina en una elección, sino que esta construcción colectiva se va a seguir fortaleciendo y va a seguir sumando compañeros para poder lograr el sindicato que queremos, el sindicato que se merecen los compañeros y compañeras del distrito. Bueno, de mi parte no más preguntas, pero salvo preguntarte si tenés algo más para decir, algo más que quieras decir para cerrar. Bueno, decirle a los compañeros y compañeras que nos acompañen este 13 de mayo. Voy a mirar a la Podés cámara. hacerlo. Que nos acompañen este 13 de mayo, que conozcan nuestras propuestas, que se acerquen y que realmente, como lo dije recién, creemos que estamos en condiciones, tenemos muchas ganas, tenemos mucha fuerza para poder hacer del SUTEBA Tigre el sindicato que se merecen todos los compañeros y compañeras. Bueno, Mara, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.